Imaginemos por un momento una situación bastante peculiar. Digamos que de la nada aparece la oferta de trabajo de la vida, con un sueldo increíble, pero para hacer la tarea más inútil del universo. Ajá, a ver. O sea, literalmente sentarse en una silla a copiar una enciclopedia entera a mano, letra por letra, durante horas, y el único requisito, la única condición indispensable para que le den el puesto a alguien, es tener el cabello de un color rojo fuego intensísimo. Bueno, suena a una broma pesada, la verdad. Totalmente. Una premisa casi cómica, un absurdo total para cualquiera que lo escuche. Pero en realidad, este escenario tan ridículo oculta una red tejida por una de las mentes criminales más calculadoras e implacables de toda la Inglaterra victoriana. Es un comienzo engañoso, sin duda. Ese contraste tan brutal, o sea, entre lo ridículo de la oferta y lo siniestro del propósito real, es lo que atrapa la atención de inmediato. Exactamente. Y por eso, damos la bienvenida a este análisis a fondo sobre uno de los relatos más fascinantes que tenemos, La Liga de los Pelirrojos de Arthur Conan Doyle. Pero ojo, la misión principal hoy no es simplemente narrar un misterio clásico. No, claro, no es contar el final y ya está. Tal cual. Lo que vamos a hacer es diseccionar la genialidad analítica que opera detrás de todo esto. Vamos a explorar técnicas de observación reales, tangibles, que logran transformar detalles que parecen absolutamente insignificantes en evidencia irrefutable. Y es un viaje intelectual cautivador para quienes nos escuchan. Porque, a ver, antes de que se pueda siquiera empezar a entender un crimen, el analista debe entender a la víctima. Así es. Y la narrativa de nuestras fuentes nos lleva desde el absurdo de ese anuncio en el periódico directamente a la sala de estar en Baker Street, donde se presenta este cliente, el señor Jabez Wilson. Esa llegada es fundamental. A ver, yo quedé fascinado con esto. Antes de que el señor Wilson articule una sola palabra sobre su problema, su vida entera es leída como si fuera un libro abierto. Sí, lo perfilan en segundos. Exacto. Se revelan datos precisos con solo mirarlo. Se deduce que en el pasado ha realizado trabajo manual pesado. Que tiene el hábito de tomar rapé. Ajá. Y que recientemente ha estado escribiendo de forma intensiva. Es una ráfaga de conclusiones que, bueno, deja al pobre hombre atónito. Claro, y aquí es donde entramos en la mecánica de lo que podríamos llamar la inferencia por marcas ocupacionales. ¿Marcas ocupacionales? Sí, si analizamos cómo funciona esto en la vida real, el razonamiento pierde ese aura inexplicable y se vuelve pura lógica transparente. Se observa que la mano derecha del señor Wilson es una talla más grande que la izquierda. Una simetría física. Exacto. Esto indica un desarrollo muscular desigual, generado invariablemente por un trabajo manual continuado en el pasado. El cuerpo simplemente se adapta a la carga. Claro, como un entrenamiento asimétrico. Tal cual. Luego el analista pasa a la ropa. El puño derecho de su camisa está lustroso, brillante por el roce constante de la tela contra la madera de un escritorio. Y el otro brazo también tiene señales, ¿no? Sí, el codo izquierdo de su chaqueta está desgastado en un punto muy específico, justo por la postura de apoyarse al escribir durante horas. No son adivinanzas, son señales ineludibles que el cuerpo y los objetos no pueden ocultar. O sea, el entorno es un molde activo y nosotros somos la arcilla. Es una analogía fascinante. Los cuerpos humanos y la ropa que llevamos actúan como una especie de currículum físico. Un registro vivo, tridimensional. Que simplemente no se puede falsificar. Las acciones repetidas dejan cicatrices, desgastes, desarrollos asimétricos. Pero a ver, al leer sobre esto surge una duda muy razonable para nuestra época actual. A ver, dime. Estamos hablando del Londres victoriano con trabajos muy manuales. ¿Es posible aplicar este nivel de deducción física en el entorno laboral de hoy en día? Es una gran pregunta. Porque con la uniformidad de las herramientas tecnológicas, casi todos sentados frente a pantallas, pareciera que esa uniformidad borra las pistas físicas. Lo fascinante aquí, y lo que la ciencia de la observación nos dice, es que las pistas no desaparecen jamás, simplemente evolucionan. Los hábitos repetitivos invariablemente moldean la materia, sin importar en qué siglo estemos. ¿Y qué cambiaría entonces? Lo que cambia es el catálogo de marcas que el analista debe buscar. Por ejemplo, piensa en las marcas ocupacionales modernas. Hoy en día, un observador entrenado podría fijarse en la postura adelantada del cuello de alguien.
Lo que los médicos llaman el síndrome del cuello de texto por mirar el teléfono. Exactamente. O podría notar el desgaste asimétrico en ciertas teclas de un teclado portátil. Claro, el roce constante en ciertas letras. O incluso en las ligeras, casi imperceptibles callosidades que deja el uso prolongado de un teléfono móvil en el dedo meñique que lo sostiene por debajo. Wow, sí, la marca del celular. La materia siempre cede ante el hábito. Un observador entrenado no solo mira pasivamente el mundo, sino que registra estas asimetrías como datos puros, completamente libres de interpretación emocional. Y esa es la base para todo lo que sigue. Una vez establecida esta capacidad de lectura sobre el cuerpo físico del cliente, la atención de la investigación se dirige al relato en sí. A la anomalía de la historia. Exacto, a la anomalía gigantesca que rompe por completo la rutina del prestamista. Entramos en la extraña configuración de la Liga de los Pelirrojos. El planteamiento del problema en las fuentes es magistral precisamente por su nivel de rareza. El señor Wilson tiene un asistente en su tienda de empeños, un tal Vincent Spaulding. Un joven sumamente listo. Muy listo, que curiosamente aceptó trabajar por la mitad del salario habitual. Lo cual ya de por sí es una enorme bandera roja. O sea, ¿quién cobra la mitad siendo brillante en su trabajo? Nadie. Exacto. Además, este asistente tiene una peculiar mancha blanca en el rostro, como una quemadura por ácido. Y resulta que es precisamente este joven quien le muestra a Wilson el extravagante anuncio buscando pelirrojos. Y la seña que se describe a continuación es, puro caos. Es brillante. Relatan cómo la calle Fleet Street estaba bloqueada por cientos, quizás miles de hombres con cabello rojo. Una locura total. Una marea humana de tonos pajizos, limón, naranja, ladrillo, toda una multitud persiguiendo una vacante absurda. Finalmente, Wilson, casi empujado por su asistente, llega a la oficina y es contratado. Por un hombre llamado Duncan Ross, sí. Y el trabajo es sentarse en una habitación vacía a copiar la enciclopedia británica de la A a la Z. 4 horas exactas cada día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con la estricta prohibición de salir del edificio. Para nada, no podía salir. Y luego, de repente, 8 semanas después, Wilson llega a trabajar y encuentra un cartel en la puerta que anuncia que la liga ha sido disuelta. Fin del trabajo. Sin explicaciones. Y es ese final abrupto, ese silencio repentino, lo que desencadena toda la consulta inicial. Pero si hacemos una pausa analítica profunda aquí sobre la psicología de la distracción, el propósito de este señuelo tan elaborado se vuelve cristalino. A ver, explícame eso. Un crimen sofisticado requiere 2 elementos fundamentales y sumamente difíciles de conseguir en una ciudad: tiempo ininterrumpido y ausencia continuada. Espera, frena ahí. Esto es lo que me costaba entender al principio. Le estaban pagando 4 libras semanales por copiar un libro, lo cual era una pequeña fortuna en esa época. Sí, mucho dinero. Entonces, ¿por qué armar toda esta obra de teatro? ¿Por qué no simplemente asaltar el local del prestamista durante la noche, reventar la cerradura como haría cualquier criminal común y ahorrarse todo ese dinero y esfuerzo? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en comprender las limitaciones físicas del entorno. Si conectamos esto con el panorama general, la naturaleza del crimen requería un ruido estruendoso y un esfuerzo físico continuo. No iban a robar unas cuantas joyas del mostrador. No, estaban excavando un túnel subterráneo a través de los cimientos de la ciudad. Claro, el ruido. Exacto. Hacer ese tipo de obra civil, rompiendo piedra compacta, ladrillos, tierra empacada, en el silencio absoluto de la noche habría sido fatalmente evidente. En la madrugada, cada golpe de pico resonaría en todo el vecindario. La coartada diurna era obligatoria entonces. Obligatoria. Aprovechando el ruido natural de los carruajes y el bullicio de la ciudad durante el día, camuflaban el sonido de la excavación. Pero para excavar de día desde el sótano de la tienda necesitaban asegurar, con una garantía matemática, que el dueño estuviera lejos. Es como si le aplicaran una avalancha de distracciones en la vida real. Es como recibir miles de cartas de correo basura en tu buzón. Le llenaron sus mañanas con basura. Sí, copiar la enciclopedia era esa basura. O sea, para saturar su atención y sacarlo del tablero de juego, de modo que no se diera cuenta de que su propio sótano estaba siendo vulnerado. La liga nunca fue una excentricidad, era un mecanismo de aislamiento diseñado quirúrgicamente. Esa analogía del correo basura es perfecta. Es un secuestro total de la atención.
Y eso nos lleva al punto donde la investigación debe abandonar las teorías cómodas de la sala de estar y pasar a la verificación física en el terreno. Hay que confirmar las sospechas en la calle. Exacto. Y la excursión que realizan a la plaza Saxe-Coburg es una lección magistral de lo que en el análisis de inteligencia se llama comprobación espacial. De acuerdo. Pero, ¿cómo interrogas a una calle entera? Porque el enfoque sobre el terreno es radicalmente distinto a lo que uno esperaría en un procedimiento policial tradicional. Sí, cero tradicional. El investigador no entra pateando la puerta del prestamista a interrogar al asistente sospechoso. No pide ver los libros de contabilidad. En su lugar, hace algo rarísimo. Camina por la acera frente a la tienda y golpea fuertemente el pavimento con su bastón. Buscando respuestas del suelo. Luego inventa una excusa banal para llamar a la puerta. Y aquí está el detalle brillante. El objetivo de llamar a la puerta y ver al asistente no es mirarle a la cara para ver si miente, sino dirigir la mirada inmediatamente hacia abajo. A las rodilleras de sus pantalones. Exactamente. Es una coreografía táctica implacable. Y después de esa interacción de apenas segundos, el investigador simplemente da la vuelta a la manzana, observa la parte trasera de las edificaciones y descubre la presencia de una sucursal del City and Suburban Bank. Un banco importantísimo. Un banco nacional, situado pared con pared, justo detrás de la modesta y pequeña casa de empeños de Wilson. Es que es fascinante. Es literalmente como un médico percutiendo el pecho o la espalda de un paciente para escuchar cómo resuenan sus pulmones por dentro. Aquí, el analista percute la ciudad misma para escuchar sus cavidades ocultas. Y esa es la esencia de la comprobación espacial. Cada acción tiene un propósito de verificación estructural. El golpe del bastón contra las losas busca una resonancia hueca. Es una consulta acústica al terreno. Para detectar el túnel. Sí, el sonido debe delatar la excavación. Al golpear y escuchar un sonido sólido, descarta que el túnel vaya hacia la calle frontal. Luego, el examen visual de los pantalones del asistente, sucios y arrugados específicamente en las rodillas. Eso confirma el método físico. Ese hombre ha pasado horas arrodillado excavando la tierra a oscuras. Totalmente. Y finalmente, caminar alrededor de la manzana es lo que traza el mapa completo. El recorrido topográfico establece sin lugar a dudas el objetivo geográfico. Porque nadie cava un túnel durante semanas para robar una modesta tienda de empeños. Al ver el banco en la parte trasera, la línea recta se dibuja sola. El túnel va desde el sótano de la tienda hasta la bóveda del banco. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de este observador por un segundo. Cuando caminas por una calle ruidosa de la ciudad, llena de tráfico, vendedores, personas cruzando, distracciones por todas partes. Sí, una avalancha de estímulos. ¿Cómo logra el cerebro separar ese inmenso ruido de fondo de las pistas espaciales que realmente importan? Pareciera que la clave está en saber exactamente qué buscar antes siquiera de abrir los ojos, ¿no? Y ahí acabas de definir uno de los pilares de la ciencia cognitiva aplicada a la investigación, el filtro de hipótesis. Esa es la diferencia crítica entre la percepción pasiva, o sea, el simple hecho de ver, y la observación activa. A ver, explícame más sobre eso. El cerebro humano es esencialmente una máquina de predicción diseñada para ignorar lo ordinario. Filtra automáticamente la inmensa mayoría de los estímulos para evitar colapsar por sobrecarga de información. Vemos sin procesar, como cuando haces la misma ruta al trabajo todos los días en piloto automático. Exacto. Pero el observador entrenado interrumpe ese piloto automático de forma consciente. Establece una hipótesis previa. En este caso, la pregunta era, ¿están cavando un túnel? Y su cerebro utiliza esa pregunta como un filtro implacable. A partir de ese momento ya no ve a las personas ni los carruajes. Busca específicamente la disonancia. La disonancia. Sí, la anomalía que rompe la regla. Ve rodillas manchadas de tierra de excavación en un individuo que supuestamente es un simple empleado de mostrador que maneja papeles. Es una disonancia brutal. Estoy segura de que muy poca gente notaría eso. Un pavimento que devuelve un eco hueco en lugar de un sonido sólido es una disonancia acústica. La observación entrenada filtra todo el ruido de la calle porque descarta automáticamente cualquier elemento que no responda a la pregunta inicial. Se observa la alteración del espacio físico. Es como cuando vas caminando por tu propio barrio y de repente notas que una esquina se siente rara.
Pasaste por ahí 1000 veces, pero hoy notas una ausencia y te das cuenta de que cerraron una panadería que llevaba años ahí. Tu cerebro no estaba buscando pan, pero registró la disonancia en el paisaje. Tal cual. Y así, con la geografía del crimen perfectamente cartografiada, pasamos al clímax, el engaño al descubierto, el túnel mapeado. El último paso es sincronizar el espacio con el tiempo, para neutralizar la amenaza antes de que se consuma el robo de las reservas de oro. Y las fuentes nos transportan a una tensión casi asfixiante. La escena alcanza su punto máximo narrativo y táctico en la oscuridad total de la bóveda subterránea del banco. Imagina el escenario. Rodeados de pesadas cajas de madera repletas de monedas de oro apiladas. Acompañados por agentes de policía y el propio director del banco, aguardan sentados en un silencio denso y absoluto, sin siquiera encender un fósforo o una linterna. Horas de espera en la penumbra. ¡Qué nervios! ¿Sí? Y la anticipación de la que hacen gala es matemáticamente perfecta. Finalmente, tras la espera, una fina línea de luz se filtra por el suelo de piedra. Una de las enormes losas cede, se levanta, y John Clay, la mente criminal que se hacía pasar por el asistente Spaulding, emerge. Emerge a través del agujero directamente hacia la emboscada. Escapurado en el acto, sin posibilidad de escape. La deducción de la anticipación criminal aquí es impecable. Cuando analizamos cómo se calculó el momento exacto del ataque, todas las piezas encajan. El cartel repentino que anunciaba la disolución de la liga esa misma mañana no era un capricho. Tiempo de ejecución. El fin de semana. Precisamente. Que el cartel apareciera un sábado era el detonante táctico perfecto. El cierre bancario desde el sábado por la tarde hasta el lunes por la mañana les otorgaba a los criminales más de 36 horas de margen. Todo un domingo por delante para vaciar la bóveda. Empacar el oro y escapar del país a salvo antes de que las pesadas puertas se abrieran y alguien notara el agujero. Todo eso tiene sentido en el papel. Pero, a ver, tenemos que admitir algo. A ver. ¿No te parece que fue un riesgo absolutamente gigantesco sentarse en la oscuridad total de un sótano, a esperar a criminales despiadados y armados, confiando ciegamente en una deducción puramente teórica? Don ridículo. O peor aún, enfrentando un tiroteo en total desventaja táctica al ser sorprendidos. Pero eso plantea una cuestión muy profunda sobre la naturaleza de la certeza en el análisis deductivo. Para una mente analítica verdaderamente experta, la cadena causal llega a ser tan sólida que el desenlace deja de ser una probabilidad. Y se vuelve inevitable. Eso es una presunción. No es presunción, es la convergencia de datos independientes. Piénsalo así. Tienes la extraña naturaleza del señuelo de los pelirrojos, que encaja con la necesidad de aislamiento. Tienes las rodillas desgastadas por la tierra, que encaja con la excavación. Tienes la resonancia hueca del suelo, que confirma la dirección. Tienes la posición geográfica de la bóveda del banco. Y tienes el cierre abrupto de la farsa justo el fin de semana. Cuando cada eslabón independiente se une sin una sola fisura, la conclusión ya no es una simple teoría de la sala de estar. Se solidifica y se convierte en un hecho inminente. O sea, la matemática de las probabilidades ya no deja espacio para la duda. Exacto. La anticipación no es una adivinanza, es la lectura matemática de las intenciones criminales trazadas físicamente en el entorno. De hecho, dudar de la propia lógica frente a pruebas tan convergentes habría sido el verdadero y trágico riesgo. Cancelar la emboscada por miedo a equivocarse. Claro. El razonamiento puro se transforma en una intervención física imparable sobre la realidad. Visto así, es un nivel de confianza en el análisis que resulta casi intimidante. Recapitulando este inmenso recorrido que hemos hecho hoy. Ha sido un viaje increíble. Comenzamos con una anécdota que parecía completamente intrascendente, casi cómica, sobre una fila interminable de personas pelirrojas empujándose en las calles de Londres por copiar un libro. Y, tirando de ese hilo, llegamos hasta la desarticulación milimétrica de un robo maestro. A las reservas de oro de un banco nacional. Y es crucial notar que el arma que cortó el velo del engaño no fue la fuerza bruta. Ni un escuadrón de asalto, ni interrogatorios extenuantes. Fueron las herramientas analíticas. La inferencia por marcas ocupacionales que desnudó el pasado del cliente en segundos. La comprobación espacial impulsada por el filtro de hipótesis que descubrió la realidad física bajo las calles empedradas. Y por último, la anticipación criminal, que calculó el instante exacto en que la amenaza invisible iba a materializarse en el mundo real.
Y esto es algo verdaderamente fundamental para todos los que nos escuchan hoy. Definitivamente. Estas técnicas de observación activa, esta deducción rigurosa y el entendimiento de cómo el entorno moldea la materia no están reservadas para el Londres del siglo XIX. En absoluto. La capacidad de ver más allá de las distracciones superficiales, de identificar las disonancias cognitivas en nuestro propio entorno y de conectar los puntos ocultos en el espacio y el tiempo, es una habilidad invaluable hoy en día. Completamente de acuerdo. Y me atrevería a decir que es más necesaria hoy que nunca. Vivimos en un ecosistema digital y físico diseñado para distraernos. Totalmente. Frente a la inmensa cantidad de distracciones masivas, el bullicio moderno y los señuelos absurdos que actúan como ataques a nuestra atención diaria, saber dónde mirar es un superpoder. Quien sabe observar las rodillas desgastadas de la realidad es quien lleva ventaja. Quien sabe percutir la avalancha de información, buscando el eco hueco de lo que no encaja, es quien realmente comprende lo que está ocurriendo detrás de las apariencias. Aprender a filtrar ese ruido es el primer paso para no ser una víctima más de la distracción. Y eso nos deja flotando con una reflexión final bastante inquietante, algo para que la audiencia piense la próxima vez que salga a la calle. A ver. Sí, como hemos visto, las acciones repetidas de nuestros días dejan marcas imborrables en nuestra ropa, generan asimetrías y alteraciones sutiles en nuestro entorno físico y construyen patrones predecibles en nuestro comportamiento. ¿Qué historia exacta están contando silenciosamente los desgastes de nuestros propios zapatos? Exacto. O la postura encorvada de nuestro cuello, o las rutas precisas que tomamos en automático todos los días. Es para pensarlo, de verdad. ¿Qué secretos sobre nuestra vida, nuestros hábitos y nuestras debilidades estamos gritando a los cuatro vientos a los ojos de un analista minucioso que nos esté mirando en este preciso instante?